Y buena noticia tener aquí en el estudio del Heraldo Noticias a Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social del Gobierno de México. Mi querido Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Él es el hombre que ha diseñado la nueva forma de comunicar. Yo te preguntaría, Jesús Ramírez, ¿comunicar para gobernar o gobernar para comunicar? ¿Cómo se da esta dualidad ahora que vemos que el presidente de la República todas las mañanas hace una conferencia de prensa? Bueno, no se puede pensar la sociedad contemporánea sin la comunicación. Entonces, sí hay este acerto, esta frase, axioma de comunicar es gobernar o gobernar es comunicar. Sí. Pero más allá de eso, estamos ante la idea de que democratizar es comunicar. O para democratizar hay que comunicar, y entonces hay que rendir cuentas, hay que explicar a la gente por qué se toman las decisiones, enfrentar la crítica a la opinión pública y al escrutinio abierto. Eso es una comunicación distinta, democrática, digamos. A mí me tocó ya en los medios de comunicación estar muy pendiente de las conferencias matutinas de López Obrador cuando era jefe de gobierno. En ese entonces teníamos muy claro que la conferencia matutina tenía un objetivo de visibilidad mediática con un objetivo electoral. Él quería ser candidato a la presidencia de la República. Hoy López Obrador es presidente de México. ¿Cuál sería el objetivo de exponerse diariamente a una conferencia matutina, Jesús? Transformar a México, explicar a la gente en qué consiste la transformación, convocar a los sectores a participar en este proceso de cambio, hablar de las inercias que tiene el viejo régimen, de las inercias que tiene la sociedad mexicana, que la resistencia al cambio, que se da tanto dentro del gobierno, en la estructura gubernamental, en la administración. Hay procesos ya como, digamos, automatizados y que pues hablan de un viejo régimen, de una manera de gobernar. Queremos gobernar con y para la gente, y eso habla de que necesitamos cambiar las estructuras de gobierno, la forma de gobernar, y las conferencias de la mañana permiten hacer esta reflexión pública y bueno, pues también construir una cultura política distinta. Creo que las frases, la visión del presidente, las propuestas, las políticas públicas que ahí se exponen sean tema de conversación. Estamos creando una cultura política, creo que eso es algo muy importante. Se crea una cultura política, pero también se está marcando agenda, porque dan la conferencia matutina y se habla de ella durante todo el día. ¿Cuánto tiempo va a durar la estrategia sin el desgaste obvio que tendría la figura presidencial y la estrategia misma, Jesús? Bueno, las cosas duran hasta que sirven, ¿no? Entonces, como todo en política, como también en las políticas públicas, lo que funciona pues hay que alentarlo y hay que fortalecerlo, y cuando también las estrategias o las políticas se desgastan, pues hay que cambiar. Creo que se están adelantando los medios, los críticos, los editorialistas, en dictaminar que ya se desgastó la conferencia de las mañanas. Eso decían al primer mes de gobierno, y ya cumplimos 5 meses y sigue siendo un espacio muy vital. Marca la agenda, señalas, pero también establece, digamos, el marco de la reflexión y del debate político. Sí, porque si nos visualizamos la conferencia matutina con el presidente todos los días durante los 5 años y 10 meses que le tocará gobernar a Andrés Manuel López Obrador, pues marcará hasta un récord Guinness. Yo no tengo memoria de alguien que haya hecho semejante portento, ¿no?, en materia de comunicación. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Ningún presidente en la historia, de México al menos, ha dado esta exposición pública. Ningún presidente de México, ya no digamos gobernantes del mundo, creo que no hay ningún caso de mañaneras o de una comunicación tan permanente y constante. Pero bueno, la idea de esto está no solo cambiando las formas, sino también el fondo. Explicar a la gente, enfrentar la crítica con argumentos, o también incluso diferir el debate para informar más o para tener mejores elementos. Habla de que hay una seriedad, esto se lo toma muy en serio el presidente, sí. Está de frente a los medios, pero de cara a los ciudadanos. Eso es la gran diferencia. Siempre hemos visto mandatarios, gobernantes ocultos en sus escritorios, atrás de los guaruras y de toda una parafernalia de sus propios funcionarios, y aquí, claro, es un riesgo que el presidente se exponga tanto, pero también habla de una decisión política, una decisión personal, una decisión del nuevo gobierno, de que esto va en serio y de que va con todo para la transformación. Entonces tenemos que, digamos, dar todo lo que tenemos, no solo las jornadas de trabajo intensas, estas visitas a las regiones, la explicación que se da en las regiones, sino este escrutinio público que viene a ser muy sano. No habíamos vivido
Creo que todavía los medios de comunicación tienen que ajustarse a esta oportunidad que se está ofreciendo para el país de documentar más sus puntos de vista, de tener un poco más documentados sus preguntas, sus cuestionamientos, para bien de los ciudadanos. Hay que enriquecer la visión que tenemos de los problemas, cuáles son las opciones que tiene el país y cuáles convienen más a los mexicanos. De eso se trata las conferencias de la mañana. Hablábamos que en el contenido de la conferencia matutina se marca la agenda informativa. Pero estas conferencias, ¿qué tanto han mejorado, empeorado o no avanzado en la relación del gobierno con los medios de comunicación? ¿Cómo lo define Jesús Ramírez? Bueno, se han hecho más dinámicas, ¿no? Se han hecho en tiempo real. Se han vuelto algo de la vida cotidiana, algo que era de el ámbito de de las reuniones privadas, de las cenas, de las reuniones en el despacho presidencial, que nadie sabía qué se decía. Ahora, aparte de cuando había entrevistas, pero ahora lo que hay es un escrutinio abierto. Yo creo que eso es muy sano. Sí. Muy sano para el gobierno, muy sano para la sociedad y un estímulo muy grande para los medios y un reto. ¿Es un reto para los medios de comunicación tradicionales o la nueva era de los medios digitales, como es el caso del Heraldo Noticias? ¿Cómo lo está viendo el presidente y Jesús Ramírez? ¿Hay alguna preferencia hacia el medio tradicional, radio, televisión, prensa, o ahora como estamos en Facebook Live, a través de páginas de internet, aplicaciones? ¿Cómo lo están visualizando? ¿Cuáles son los medios más efectivos para su labor de comunicación? Bueno, todo cuenta. En esta diversificación de medios, claro que los medios tradicionales han perdido terreno, tanto incluso la radio y la televisión, pero la televisión abierta sigue siendo predominante en términos de cómo se informa la gente, pero también, bueno, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, las propias páginas web, pues tienen una dinámica bastante activa, cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, pues ya solo utilizan estos dispositivos electrónicos para informarse, compartir gustos, para cualquier tipo de comunicación interpersonal, pues ya es a través del dispositivo. Entonces, todo esto sirve porque, por ejemplo, el hecho de que las mañaneras, dicho por YouTube, sean un fenómeno de la comunicación para YouTube a nivel mundial, por el tipo de interés que hay y el tipo, todos los días hay mucha gente conectada y podemos hablar de que entre 3 y 5 millones son las gentes que impacta la conferencia de prensa. Es mucho para, si tomamos en cuenta la suma de todos los sitios que transmiten, no solo los medios tradicionales, sino sitios de internet, y el tipo de alcance y los seguidores y quienes lo visualizan, es bastante grande quien presencia las mañaneras, ¿no? Es un fenómeno verdaderamente importante. Y si hablamos de Twitter, la penetración que tiene Twitter en todos los sentidos, para bien y para mal. Hace unos instantes la esposa del presidente Jesús anuncia el cierre de su cuenta de Twitter. No una primera reacción. No anuncia el cierre. No, bueno, hoy el presidente hizo una reflexión sobre el tema de cómo se distorsiona en las redes sociales la conversación. Creo que tenemos que recuperar el ágora pública que son las redes sociales para construir diálogo, para tender puentes, para hacer una deliberación pública abierta, argumentada, documentada, y no hacer lo que ahora está sucediendo, que hay contratan granjas de bots para generar campañas de odio, para distorsionar el mensaje, y creo que bueno, en esto hay que hacer una reflexión más profunda, sin señalar específicamente a nadie. Creo que a todos conviene que estos espacios nuevos, masivos ya en cierta manera, pues logremos construir una cultura democrática, una cultura de diálogo. A nadie le conviene dinamitar esta posibilidad de dialogar, de encontrarse con ataques, con descalificaciones, con insultos, con campañas de odio. Yo creo que hay que ir hacia una conversación respetuosa, dialogada, y compartida. Yo creo que es muy benéfico. Qué bueno que existan las redes sociales. Ojalá tienen una paradoja, son administradas de manera privada, pero forman parte de un nuevo espacio social y una ágora pública. Entonces tenemos que recuperarla y tenemos que aprender los ciudadanos y las nuevas generaciones a esta interacción, convertirla en algo positivo, no solamente la reafirmación de mi punto de vista y mi reafirmación personal o grupal, sino sobre todo la posibilidad de construir diálogo, porque de esta manera es como se construye la ciudadanía, en el debate público, en la deliberación abierta. Me quedo con eso, de que tiene que ser positivo, porque se han convertido en un ring
Y a eso alude independientemente el mensaje de la ideología, de la esposa del presidente. A favor, en contra, es un ataque tremendo. Hablabas de que se contratan granjas de bots. ¿Quién los contrata? ¿Dónde se contratan esos? ¿Cómo se hace? Todo eso ya está analizado. Sabemos que al menos en lo inmediato pasado, pues había gobiernos de los estados, empresarios, partidos políticos que contrataban edificios completos con pues contratando personal que tenían cuentas artificiales o cuentas fantasmas que se dedicaban a atacar. De hecho, hasta se dedican a personajes públicos en específico para trolearlos, como se dice en el lenguaje de las redes. Y entonces yo creo que hay que superar esto. Ya los porros, los acarreados cibernéticos ya no están a la altura de lo que necesita México. México necesita ser un país moderno, un país democrático, un país donde podamos discutir abiertamente los temas y donde podamos disentir sin problema y también encontrar puntos de encuentro, porque formamos parte de un solo país. El gobierno de la República, el gobierno de México representa a todos los mexicanos y lo que queremos es la unidad nacional para lograr la solución de los grandes problemas. Tenemos grandes rezagos, graves retos y que requieren del esfuerzo de los ciudadanos, de los medios de comunicación y del gobierno. Coincidir y disentir, esa es una disyuntiva que va a estar en todos lados y con la que van a vivir durante todo este tiempo. Bueno, esa es la Jesús democracia. Ramírez. Coincidir y disyuntir. En esa medida, ¿cómo va a ser esa relación con los medios de comunicación? Hablando de la política que se dio a conocer hace 2 semanas de relación con los medios, la inversión del gobierno hacia los medios de comunicación, ¿cuál va a ser el criterio? ¿El que tenga más audiencia, el que coincida más, el que disienta más? ¿Cómo tenemos que entenderlo, Jesús? No, bueno, hay instrumentos de medición. Todavía aquí tenemos un problema respecto a cómo decide un gobierno otorgar o dar la publicidad o contratar la publicidad, que eso es lo más correcto para decir. Pues en torno el sentido de la publicidad es a llegar un mensaje, una información, una rendición de cuentas a los ciudadanos. El objetivo de la comunicación y de la publicidad son los ciudadanos. Entonces, ¿qué medios, qué instrumentos son los mejores para hacer llegar el mensaje? Hay mensajes segmentados, dirigidos a sectores sociales, a veces en cuestiones de huracanes, pues son las costas o las regiones más vulnerables. Cuando hablamos de temblores, cómo actuar en materia de seguridad pública, en fin. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta no solo el mensaje, sino también cómo hacerlo llegar. Entonces, necesitamos mediciones. Hoy, desgraciadamente, salvo las redes y el internet que tienen pues una forma automatizada de poder medir las audiencias, ni en radio, televisión, ni siquiera en la prensa escrita tenemos mediciones estandarizadas. Sí. Entonces sí requeriríamos de una cancha pareja, tendríamos que acordar en el futuro, ahora no lo tenemos, para poder definir con criterios acordes y que sea de consenso de todos y que haya una instancia que pueda medir independiente, tanto que les gusta a ciertos sectores el mercado que sea independiente y que pueda otorgar, digamos, un universo donde podamos saber con certeza cuál es el alcance de cada medio, por lo cual la obligación de la autoridad es que para hacer llegar su mensaje tiene que tomar en cuenta esas mediciones para que los ciudadanos puedan estar informados. Me hace recordar el zipizape, porque no se puede llamar otra cosa, el zipizape de algunos industriales de la radio, de que no, mis programas son escuchados, no, son los míos, y cada quien con su empresa de medición. Tiene que ser un tercero, independientemente de los medios, que lo mida. ¿Quién sugieres que sea, Jesús? ¿El INEGI? El INEGI. ¿Puede hacerlo? ¿Tiene los elementos para poderlo hacer? No, bueno, no tiene el mandato, habría que cambiar la ley para que el INEGI pueda tener el mandato. Esa es una propuesta que nosotros estamos analizando. Tenemos conversaciones con el INE, que también tiene un sistema de monitoreo. Entonces estamos viendo si esto puede funcionar o, cualquiera de esas dos instituciones que son autónomas, que no dependen del gobierno, pueden hacer mediciones estandarizadas y que, pues nos permitan así construir una cancha pareja. Sí, porque hay quienes no están sabiendo qué hacer en este medio, ¿no? Para agradar al gobierno, y lo digo claramente, ¿no? Hay industriales y concesionarios que ocultan a sus críticos y muestran a los que hablan bien para quedar bien. ¿Qué opina el gobierno de López Obrador de ese tipo de estrategias que hacen algunos medios? Bueno, las estrategias de los medios en una sociedad democrática debe atender a sus audiencias, debe atender a los ciudadanos. Si por estrategia frente al público, que son finalmente el objetivo de los medios, tienen que cambiar de forma de dar la información, de investigar y de hacer la crítica a la opinión,
pues yo creo que atiende más a eso y menos al asunto de quedar bien con el gobierno. Eso que forma parte del pasado, nosotros la verdad es que no lo ven, no lo vemos, no bien. nos estamos viendo, mira qué crítico, entonces ya no va a haber publicidad. No, eso se acabó. Ni hay llamadas a las redacciones, ni hay reconveniencias a periodistas, ni se habla con los dueños para cambiar al periodista, al opinador o al presentador que no sea del gusto del gobierno. No, nosotros creemos en la libertad. Andrés Manuel López Obrador es un demócrata convencido, es quizá el presidente demócrata, pues va a demostrarlo, y lo está demostrando, pues, el más demócrata que hemos tenido. Entonces, esto, pues claro que genera una situación de, pues frente al cambio social que ha habido y el cambio de mentalidad de la sociedad, pues también hay un cambio en el patrón de consumo de información. Sí. Por lo tanto, si en la relación de los medios con el poder se construyó una economía, digamos, artificial, donde se construía una relación perversa de premio y castigo, ¿no? Yo pago para que no me peguen o no pago si me pegan, que esa era la lógica instalada por López Portillo, que podía sintetizar esta relación. Creo que eso se acabó. Nosotros vamos en función del interés público a la publicidad. Jesús Ramírez, ¿cómo han medido la popularidad del presidente? Porque de repente se habla de que es más popular en unos momentos, menos popular en otros, que se vuelve tendencia, a veces no se vuelve tendencia. ¿Eso les llega a preocupar y lo están midiendo de alguna manera, Jesús? No, bueno, no se puede ser estrella de todos los días, porque pues eso también tiene un desgaste, y además las dinámicas son vivas. Cuando el mensaje del presidente o la situación del país y la intervención del gobierno así lo exija, pues se coloca en el centro. Cuando la dinámica informativa va por otro lado, pues desplaza al presidente, pero de todos modos está presente el presidente, y creo que en las conversaciones es inequívoco que se ha colocado el tema de la política nacional, en tema de conversación de las familias. Eso creo que es un avance para este país. Te lo pregunto por lo siguiente, porque aquí en el Heraldo Noticias, desde ya hace varios meses, todos los viernes presentamos lo que es notorio de López Obrador en sus conferencias matutinas a lo largo de la semana. Y a veces no es el tema, a veces no es la agenda, a veces una frase, a veces una frase coloquial o dominguera. Te invito para que veas Desfragmentando, que lo hemos hecho aquí en el Heraldo de México. Muy bien. Sí, yo te agradezco mucho, mi querido Jesús, el que hayas venido con gracias a ti, nosotros. felicidades, y bueno, pues ojalá florezcan más medios en este país. Es necesario que la pluralidad y la diversidad se preserve, porque eso es el valor de la democracia, y nosotros estamos convencidos y comprometidos con la libertad de expresión. Hoy se celebra, es el Día de la Libertad Mundial de Expresión, y también pues estamos buscando las maneras de proteger a los periodistas para que esta labor tan importante para la ciudadanía y para la democracia pueda tener libertad para ejercer su profesión. Pues yo en lo personal y a nombre de todo este gran equipo del Heraldo Noticias celebro que te encuentres el día de hoy aquí por varios motivos. El primero, porque es Día de la Libertad de Expresión, y segundo, porque sin quererlo te has convertido en nuestro padrino. Hoy estamos estrenando este foro, este estudio del Heraldo Noticias, estamos iniciando nuestras transmisiones